espero que estén muy bien y que la información contenida en el mismo les sea de mucha utilidad. Mi nombre es Dariana Vegas y junto a un grupo de compañeros cuyos nombres son Génesis Machillanda, Gilmari Kay, Florángel Silva, Bárbara Mosqueda y María Villegas, hicimos posible que este video se llevase a cabo, es decir, su elaboración fuese posible. Bien, para comprender la información contenida en el mismo, es necesario comprender qué es un paradigma. Un paradigma se puede definir como un ejemplo o un patrón a seguir en cuanto al pensamiento y la conducta. En otras palabras, es el modo en que los seres humanos en una sociedad específica o determinado grupo perciben o actúan en el mundo. Actualmente los paradigmas más populares o los más conocidos son el moderno y el postmoderno. Igualmente son llamados como el positivista y postpositivista respectivamente. Bien, comenzaremos explicando qué es el paradigma positivista. El paradigma positivista fue aquel que surgió durante la revolución científica de los siglos XV y XVI hasta la primera mitad del siglo XX. Las tres principales características de este paradigma son las siguientes. En primer lugar, es un paradigma que se encarga de describir, explicar y predecir mediante leyes, hechos o sucesos. Lo segundo es que tiene o posee un carácter crítico, lo que debe entender que el pensamiento de quien se guíe por este paradigma debe ser cuestionador, interrogante y problemático. Lo tercero, y no menos importante, es que las afirmaciones están fundamentadas en la lógica y en el empirismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se propone alguna teoría, cuando se expone ante un grupo de investigadores alguna información, lo ideal es que ésta pueda ser comprobada mediante el uso de la lógica, la experiencia, mediante experiencias y mediante la observación. Entre los métodos del paradigma positivista podemos encontrar al método deductivo. Este es uno de los más populares y se basa en la utilización de proposiciones que éstas posteriormente van a permitir que el investigador llegue a una conclusión. Estas proposiciones también son conocidas como premisas. La veracidad, la validez de la conclusión dependerá directamente de cuán válida sea la premisa o las premisas tomadas como punto de referencia. El método deductivo se puede aplicar de dos maneras, la manera directa y la indirecta. La primera se basa en emplear únicamente una premisa, una proposición, y de esta surgirán las conclusiones o bien sea la conclusión. El segundo modo de aplicarse es utilizando varias premisas, varias proposiciones, y estas son las que darán origen a la conclusión. Un ejemplo de esta segunda forma de aplicación para el método deductivo es: primera premisa, la madre de Juan es muy buena. Segunda premisa, la madre de Juana es muy cariñosa con ella. Tercera premisa, mi madre es muy buena y es cariñosa conmigo y mis hermanos, o bien sea con mis hermanos y conmigo. La conclusión sería que todas las madres son buenas con sus hijos. Como pudimos observar, las premisas van tanto generales como la particular, que es de mi persona, y de ellas obtuve una conclusión. Otro método que igualmente es muy popular
es el método inductivo. Este en múltiples oportunidades es confundido con el deductivo, pero la diferencia radica en que uno va de lo particular a lo general y otro viceversa. Es importante resaltar que el método inductivo se fundamenta en generalizaciones, las cuales son apoyadas por observaciones específicas y emplea la observación, registro y contrastación de la información. Este modo de razonamiento es muy valioso, y es que para su uso es importante la incorporación de la creatividad. Y si bien al instante, al momento, no se puede saber si la conclusión es totalmente verídica, igualmente puede considerarse, puede luego someterse a pruebas, mecanismos de validación, para así ulteriormente llegar a conocer la verdad. Este método se remonta al siglo XVII, surgió en el siglo XVII, si nos referimos al tiempo moderno. Igualmente se remonta a la obra del filósofo Sir Francis Bacon. Él mismo expresa que para poder llegar a una conclusión es sumamente necesario excluir muchas otras posibilidades. Otro método moderno es el analítico sintético. Este es un modo de investigación que consiste en desmembrar o descomponer un todo, descomponer el todo, para así comprender y analizar cada una de sus partes, entendiendo las causas, la naturaleza y los efectos de un asunto o comportamiento en específico. Asimismo, el resultado, las reacciones se comparan entre ellas y se llega a una conclusión general de la información. Y por último, tenemos al método de observación. Su mismo nombre lo indica, se basa en analizar, describir, interpretar, explicar el asunto y pues obviamente utilizando datos fiables, verídicos y apropiados para el asunto que se esté tratando. Bien, ahora, ¿qué es la posmodernidad? La posmodernidad es un término ampliamente utilizado. Puede referirse a un conjunto de movimientos, tanto artísticos, culturales, literarios, filosóficos del siglo XX. Estos mismos se basaron en innovar. Básicamente dejaron a un lado al modernismo y en algunas ocasiones se suele confundir la población pensando que es una prolongación del modernismo, cuando en realidad este nuevo paradigma trata de suprimir al modernismo al ser más sofisticado, al mostrar mejora y superioridad. Entre los métodos del posmodernismo se encuentra el método hermenéutico. Este trata en la interpretación de textos, de escrituras, ya sean artísticas o en diferentes ámbitos. En el caso de la teología, esta ciencia lo empleaba para la interpretación de textos o escrituras sagradas. Entre los métodos también está el fenomenológico, el cual es uno de los más conocidos, más populares, y es que él se basa en conocer las perspectivas, las ideas, los puntos de vista de la gente, de las personas, de una sociedad. Y mayormente es acerca de los temas que afectan a la vida, temas que pueden explicarse, analizarse mediante las propias anécdotas de la población. Debido a este método, precisamente es que surgen ciencias como la politología, la psicología, sociología, entre otros.
Método etnográfico. Este es sumamente utilizado por los antropólogos para poder describir, analizar, interpretar el conjunto de tradiciones y culturas que posee un grupo social en particular. Igualmente se encuentra el método biográfico, que recopila una serie de información de sucesos más importantes, más relevantes en la vida de una persona, de la persona estudiada. Y por último está el método investigación-acción participante. Este se centra en la fusión de saberes de un grupo de personas y así llegar en conjunto, en colectivo, a una conclusión sobre determinado tema. Ahora saliéndonos un poco del tema, pero de igual relevancia, hablaremos sobre el trabajo de investigación científica. El trabajo de investigación es un proceso mediante la aplicación del método científico que está encaminado a conseguir información medible para concebir, comprobar, corregir o ampliar el conocimiento. Su objetivo es el proporcionar los instrumentos necesarios para que la indagación sobre los acontecimientos, su comportamiento en el pasado y previsión hacia el futuro, y que por ende produzca resultados sólidos y útiles. Saber cómo elaborar un trabajo de investigación es clave durante el periodo académico, ya que en muchas ocasiones estos se usan como métodos de evaluación, tanto en la educación secundaria como en la educación superior. Comenzaremos explicando la estructura y definiendo los pasos por los que se compone este trabajo. La portada. Los logotipos se sitúan en la parte superior de la hoja. La identificación del trabajo de grado debe obtener el nombre de la universidad o escuela, la línea de investigación en la que se inscribe y el coordinador. A continuación, el título del trabajo, autor o autores, lugar y fecha. La introducción. La elaboración de la introducción desde un trabajo de investigación es considerado uno de los datos más importantes y de vital importancia, significativos y principales de cualquier trabajo, debido a que su palabra lo indica, es introducir al lector al discurso y interesante del estudio. En este sentido, el autor debe iniciar su trabajo con un preámbulo atractivo sobre el tema y problemas que se desea investigar, así como una breve reseña. Seguidamente, incorporar el propósito y objetivos de la investigación. Posteriormente, señalar la importancia e interés de la investigación, sin olvidar que el trabajo posee una relevancia social y científica. Contribuye al fortalecimiento y aplicación del conocimiento en el área desarrollada. Capítulo 1. El problema. En este capítulo, el trabajo de la investigación debe presentar planteamiento del problema. El investigador debe expresar de manera lógica lo que se desea investigar. Para ello se recomienda de ir de lo general a lo concreto, apoyándose en fuentes y referencias. La justificación consiste en expresar el pensamiento del autor. Hay que exponer las razones o motivos por las que se quiere realizar la investigación, indicar su propósito e intereses desde el punto de vista teórico como práctico. En este sentido, se debe explicar por qué se conviene la investigación y cuáles son sus beneficios que se esperan en el conocimiento obtenido. Objetivos de la investigación. Son los orientadores del proceso de investigación, permiten expresar el alcance de estudio, lo que se quiere lograr. Objetivos general. Expresa el fin concreto de la investigación, en relación concreta a la formulación del problema. Se formulan tanto los objetivos generales como el investigador considere necesario, atendiendo a las necesidades de la investigación y a los resultados que se inspire lograr. Para su logro se debe formular el objetivo específico. El objetivo específico indica con precisión los conceptos, variables o dimensiones que serán objetos de estudio. Se derivan del objeto general, contribuyen al logro de este. Alcance y limitación. Este aspecto se logra al final de la investigación y se coloca en esta parte del trabajo. Los alcances se refieren a la delimitación teórica o al alcance que cubre la investigación. Las limitaciones serían aquellos impedimentos y obstáculos
que pudieran presentarse durante el desarrollo del estudio y que escapan del control del investigador. Capítulo 2. Marco teórico. Bases teóricas. Comprende un conjunto de conceptos y proposiciones que contribuyen a un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado. Esta sección puede dividirse en función a los tópicos que se integran en la temática tratada o de variables que serán analizadas. Las bases legales no son más que leyes que sustentan de forma legal el desarrollo del proyecto. Son leyes, reglamentos y normas necesarios en algunas investigaciones cuyo tema amerite estas. Hipótesis. Son consideradas como explicaciones tentativas respecto al concepto del problema planteado, presentadas a manera de proposición, pero no toda cumple una suposición de hipótesis científicas. Cumple su función como si fuera estar relacionada al conocimiento existente, si reúne lo que ya conocidas como lo que se busca. Operacionalización de variables. Consiste en descomponer deductivamente las variables que componen el problema de investigación, partiendo de lo más general a lo más específico, es decir, que estas variables se dividen, si son complejas, en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices, mientras si son concretas, solamente en indicadores. La definición de términos básicos. Va al final del capítulo 2. Es una especie de glosario que hace el planteamiento del problema. Capítulo 3. Marco metodológico. En este capítulo se describe cada uno de los componentes metodológicos que se han seleccionado para cumplir con los objetivos de la investigación. Tipo de investigación. En este punto se debe describir el trabajo, el diseño o la estructura general del trabajo, así como el nivel de profundidad que alcanza el estudio. Determinación del ámbito de la investigación. Determinar un tema de estudio significa enfocar en términos concretos nuestra área de interés, especificar alcances y determinar sus límites, es decir, llevar el problema de investigación de una situación o dificultad muy grande, de difícil solución, a una realidad concreta fácil de manejar. Población y muestra. La población es el conjunto total de individuos, objetivos o medidas que poseen algunas características comunes observables, el lugar y un momento determinado. La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. Validez y confianza de instrumento. Refleja la manera en que el instrumento se ajusta a la necesidad de la investigación. Investigación y técnicas de recolección de información. Son las distintas formas o maneras de obtener la información. Son ejemplos de técnicas la observación directa, el análisis documental, el análisis de contenido, entre otras. Técnicas de análisis de datos. Consiste en la realización de las operaciones a las que el investigador someterá los datos con la finalidad de alcanzar el objetivo del estudio. Capítulo 4. Descripción de los resultados. Los resultados en un lugar de trabajo de investigación es fundamental. La posición del investigador debe ser crítica y honesta, respetando los resultados tal cual son, sin alterarlos ni distorsionarlos la veracidad en función a otros intereses. Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones son los hallazgos de la investigación, lo que se encontró que resulta relevante. No es copia y pega. Las teorías. Las recomendaciones deben también guardar una relación estricta con cada conclusión llegada. Con esto podemos decir que la investigación científica
Es la búsqueda intencionada de conocimientos o soluciones a problemas de carácter científico. Esto fue todo el video, espero le haya gustado y recuerden, quédate en casa.